libros. Había un libro. Había 6 libros. Ha habido muchos accidentes. Ha habido un problema. Está habiendo un problema. Habrá un examen. ¿Cómo vamos a hacer la forma negativa interrogativa? Vamos a mostrarles. Henry Choque, ¿tienes alguna pregunta? ¿No, Henry? Bueno, debe ser un problema entonces, nada más un error de dedo. A veces uno se apoya o algo sin querer. Bien, terminamos entonces. ¿No lees? Este nuevo uso del verbo to be, pero en forma de pregunta y de negación. Bien. Cuando ingresan tarde, tienen que tener unos segunditos de paciencia. Había un estudiante que quería ingresar, que no debe estar con su cuenta institucional, pero en lo que yo cambiaba de imagen o algo, pues ya se fue. Bien, les decía, ¿cómo hacemos las preguntas? ¿Cómo hemos aprendido? ¿Qué hacemos? Como está conformado con el verbo to be, este se viene delante, recién esta palabra, su compañera, y pongo, is there a computer in this room? Y ya es una pregunta. Si fuese en pasado, por ejemplo, puedo poner, were there 3 books on the table? Listo. Hago lo que habíamos marcado con el verbo to be, que se viene delante. En lugar de estar aquí, él se ha venido acá adelante para poder hacer la pregunta. También hemos visto con los modals. Bueno, ahora vamos a ver qué sucede cuando tenemos con los modals. Ellos son los que hacen la pregunta. Se viene aquí delante y luego, will there be an exam? Y ya está. Ha hecho lo mismo. Estando en otra posición, se ha puesto delante para hacer la pregunta. Finalmente, en el caso de tener con el has o con el have, como son los auxiliares, ellos vienen aquí adelante y digo, has there be an exam? Y ha hecho la pregunta. Nuevamente, entonces, se cambian de lugar. Este que estaba, miren, escrito mal, que estaba aquí acompañándolo, se ha venido delante para ayudarle a hacer la pregunta. Ahí está, situados aquí. Hemos visto que con el verbo to be no necesitamos dudas, did, etcétera, para negar. Basta con poner el not para hacer la negación. Entonces ponemos there are not 5 books. Con otra forma. There hasn't no ha habido un libro escrito hasta ahora en guaraní, digamos, ¿no? Estoy inventando. Solo cuando este hace de auxiliar se niega de esa manera. Cuando es verbo principal necesita él un auxiliar. El don't, el doesn't, el did, etc. Pero cuando está funcionando como auxiliar, solo necesita la partícula negativa not para negar. ¿Qué sucede con un modal? Con un modal, poner there will not or won't be an exam. Listo. Mi verbo es todo esto. Y aquí tengo el not ayudándole
a poner la oración en forma negativa. Y ese es un poco más de información sobre este verbo, que aquí nos pusieron unos 4 ejemplos, creo, o un poquito más, para ilustrar el uso, ¿no?, que tiene esta forma en varios tiempos, y también tienen con los modals, en forma afirmativa y en pregunta. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Algo que no quedó claro, jóvenes? ¿No? Todo una maravilla. Henry, Choque. Supuestamente yo te veo con la mano levantada y digo, debe tener alguna pregunta. ¿No? Ok, entonces voy a bajar tu mano, creo que no. No. Disculpe, profe, que estaba afuera. Me estoy metiendo porque aquí está haciendo lluvia. Tengo que levantar la mano, presidente. Ah, ya, no, solo te decía que estabas con la mano levantada, entonces pensé que estabas teniendo alguna pregunta. Muy bien, continuamos entonces. Si no tienen ninguna duda, yo voy a subir el sábado, yo creo, alguna actividad para que trabajen esto, para que practiquen en forma afirmativa, negativa, etcétera, ¿no? Algunos enlaces. Sí, nuevamente Henry. No, creo que su sistema de manera automática va levantando la mano. Ok. Entonces, si no hay dudas, no vamos a hacer algún ejercicio. Eso voy a entrar a ver otro punto gramatical, porque ustedes tienen acá mismo un poquito más este grupo verbal, ¿sí? Que son los modal verbs, ¿sí? Dice, los verbos del segundo grupo, en el segundo texto hallarás mayor detalle. Mucho más, en las primeras 3 páginas creo que tienen con mayor información sobre esto, ¿sí? Ahora tienen acá la familia, miren, les han puesto en 4 columnas, cuenta con 10 verbos, yo voy a hablar de 9 de ellos, nomás. Del deber, auxiliar para futuro, dice, yo no tomo este shall, hablo más del will, y finalmente el would. Entonces, estos verbos comparten algunas características que tiene el verbo to be, ahora vamos a ver, pero son diferentes de ellos, si no los hubiéramos visto todo el tiempo, ¿no? O sea, los hubiéramos visto al mismo tiempo que el verbo to be. Estos verbos son verbos auxiliares, es decir, se van a usar junto con un verbo principal. El verbo principal al cual van a estar acompañando siempre va a estar en su forma base, o se le dice forma infinitiva. Estos verbos, estos modals, se los puede usar en respuestas cortas, ¿no? Aquí, por ejemplo, tienen yes I can, yes I would, ¿no? No están acompañados de su verbo principal, pero esto se puede hacer porque ya tienen antes un antecedente. Porque cuando digo yes I can, ¿qué estoy implicando? I can help, ¿no? Yes we would, ¿qué would? We would like to go, ya sé a qué me estoy refiriendo. Pero solo poner, por ejemplo, I can en principio sin tener nada antes, no tendría un sentido, ¿no? Necesito acompañarlo de un verbo. ¿Listo? De eso vamos a hablar ahora. Micaela, ¿tienes alguna pregunta? No, bueno, no sé qué pasa con este grupo. Modals. ¿Listo? ¿Cuáles son los modals? Estábamos viendo can,
could, might, may. Otros modals, must, should, ought to. Otros verbos, el will y el would. Vamos a empezar con estos primeros que se los considera los de la familia del poder. ¿Qué quiere decir? Que de alguna manera se van a traducir como puedo, podía, puede que, puedo, pudimos, etc. Estos otros tres que están abajo son de la familia del deber, o sea, tienen una traducción. Debo, debemos, deberíamos, etc. Y estos tres no tienen traducción propia. Van a adquirir la traducción del verbo al cual están acompañando, modificándolo de alguna manera. Entonces tenemos aquí esto. Vamos a ver can. Solito, si yo les muestro, me voy a abrir acá. ¿Qué vamos a poner? Déjenme escribirlo. Miren, si yo pongo en un buscador can, ¿qué es lo que sale? ¿Sí? ¿Y qué es can en este? Así como les muestro, que entiende, que están viendo. Latas. Una lata. Sí, latas es can. Esto en general, ¿no? O can, trash can, que sería el basurero, recycling cans, que son estas botes que tenemos para poder reciclar y poner ahí las cosas, garbage o trash can, que son los basureros, ¿no? Pero cuando lo vemos como verbo, no es lata. Muchos dicen, es que es el verbo poder, ¿sí? Y entonces, de ahí que yo les voy a mostrar lo siguiente. Déjenme abrir otro. Déjenme un ratito. Qué chistoso, ustedes no... aquí está. No podía encontrarlo. Qué raro. Aquí está. Bien, los otros grupos no les mostré. Poder, dice. ¿Cómo se expresa el verbo poder en inglés? Este está en el segundo texto de gramática. En inglés, dice, se utiliza diferentes verbos para realizar la conjugación del verbo poder. ¿Cuáles son? Be able to, can, could, may y might. Entonces, solo poder lo expresamos así, de esta forma. Be able to. Sin embargo, con esta estructura misma, cambiando solo el be, vamos a tener otra forma de expresarnos con los modal verbs, que tienen varios cuadros de eso. Por eso aquí se amplía lo que estamos viendo, ¿no? Solo les muestro de pasada que hay mucho más para hablar de esto, para ser más, no sé, más amplios, más específicos. Podemos desmenuzar mejor, o no mejor, diría de manera más amplia, el verbo poder. Sin embargo, les empiezo a dar esto y algunos estudiantes pueden ir mirando también la segunda página, que todavía se sienten fuertes, digamos, en esto, porque si no les causa confusión. Entonces aquí yo voy a poner los sujetos y solo can no lo puedo traducir. Bueno, es una forma del verbo poder voy a decir, el be able to. Ya lo acompaño de un sujeto allá y digo puedo. Lo acompaño con otro sujeto, they, y digo puede. Y pongo este sujeto, podemos. Pongo este sujeto, puede. Pongo este otro, él puede.
it can, solamente puede, no lo traduzco. Y uso también el you, que me da 3 posibilidades. Pueden, puedes, puede. ¿Cuántas veces ha cambiado en inglés este verbo? Ni una. Es invariable. Hemos visto que el to be cambiaba is, are, ¿no? Este no. Todos lo pueden usar tal cual está. Can. Sin embargo, en español hemos ido cambiando. Puedo, podemos, pueden, puedes, etc. ¿Sí? Esa es una característica de los modal verbs. Ahora, este verbo, yo no hablo de cuando digo, es que es este que nos da posibilidad, una posibilidad física de hacer algo, etcétera, ¿no? Solo quiero que recuerden, cuando lean y se encuentren con este texto, que tiene ese sentido de puede, nada más. Voy a abrir, porque creo que lo tengo acá. Aquí está. Tenemos aquí, creo recordar haberlo visto. No lo encuentro. Lo tenía aquí en su uso. ¿Dónde está? No, no lo encuentro, les cuento. Bueno, quería mostrarles ya en un texto. Pero no lo puedo, aquí lo puedo encontrar. Ya lo tengo. Ya no digo cuando alguien levanta la mano, porque parece que solamente se... Aquí está. No lo encuentro tampoco aquí. Qué chistoso. Dime un segundito. No, quería mostrarles, pero se me ha ido después. Acá estaba, lo tenía abierto y se ha ido. Quería mostrarles cuánto, o sea, que sale bastante en las lecturas cuando hablan de hechos, de facts. Y ya lo dejé aquí abierto, pero ahora no lo encuentro prácticamente. Y me ha ido por ahí. Bien, seguiremos entonces. Ya va a aparecer en algún momento. Bueno, vamos a entrar a otro verbo que es de esta familia, ¿recuerdan? Vamos a usar el could. Este could es todo un reto. Digamos que es como un comodín. Cuando yo veo este could, sé que me está mostrando 3 posibilidades. Yo digo, lo escribimos arriba. They could. Y aquí a mi cabeza vienen 3 posibilidades. Como tengo el sujeto, ¿cuáles son las posibilidades? Ellos, puede ser, podrían, pudieron, podían. 3 posibilidades. Si cambio a otro sujeto y pongo we could, va a ser podríamos, pudimos, podíamos. Siempre tengo 3 posibilidades. De acuerdo al contexto en el que está la oración, yo voy a decir cuál de ellas. Por ejemplo, they could study medicine. ¿Sí? Este año salen los gemelos López, digamos, del colegio. Terminan el colegio, se gradúan a fin de año
Y les preguntan ya a los papás, ¿y qué van a hacer? ¿Saben ya que van a estudiar? No, pero tenemos la impresión that they could study medicine. ¿Qué están diciendo? Ellos podrían estudiar medicina. Ah, cuando me dicen podrían estudiar, ¿qué están expresando? Una posibilidad, una probabilidad. Eso lo hacen entonces con esta forma. ¿Una posibilidad? Sí, muy bien, una probabilidad, no es seguro, pero podrían estudiar medicina, les gustan mucho las ciencias, eran buenísimos en biología, en todas estas cosas, así que podrían estudiar medicina. ¿Listo? Entonces, esa es la idea. Si yo pongo otro ejemplo acá y digo, they could, lo estoy haciendo para poner unos marcadores de tiempo, they could go to La Paz tonight. Sabemos que es tonight, esta noche, ¿no? Entonces, esta noche, they could go to La Paz. ¿Qué uso le estoy dando? Ellos podrían ir a La Paz. Entonces, acá vamos a anotar could. Estoy expresando posibilidad, probabilidad, probability, possibility. ¿Qué sucede con los otros que tengo acá? Yo puedo decir lo mismo. They could. Les pongo estos marcadores que son muy comunes. They could finally, lo voy a escribir incluso con otro color. Go to La Paz yesterday. Estas dos palabras las pongo para que nos ayuden a encaminarnos a una de las posibilidades que tengo arriba. Ayer finalmente ellos, ¿y cuál vamos a escoger? Pudieron. Pudieron. Después de tantos intentos. Pudieron. Ayer finalmente pudieron. Exactamente. Y cuando digo pudieron, estoy expresando mi oración en qué tiempo. Pasado. 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 Ajá, sí. Entonces, este could me sirve también para expresar ideas en pasado. Dos de nuestros pasados. Por eso tengo una rayita más ahí para poner otra posibilidad. Aquí el contexto sería de, no me va a alcanzar el espacio, pero puedo poner they. Me voy a poner atrás. Me he comido unas palabras. De esta forma ya la hemos visto. Esto también está tratando de conducirlos a algo. Cuando ellos eran niños, ellos siempre, ¿cuál sería nuestra tendencia a usar qué verbo? Sabiendo que es del poder. Ellos siempre podían ir a La Paz. Cuando ellos eran niños, ellos siempre podían ir a La Paz. Cuando digo podían ir, podían comer, podían estudiar,
estoy también hablando en pasado. Pero mi otro pasado, el imperfecto. Y el otro, el pretérito. Entonces, mi contexto me ayuda a decidir, ¿no? El contexto, aquí les comenté que estaban en la promoción, que salían bachilleres este año. Aquí he puesto ya algunas palabras que les ayuden a ubicarse en qué tiempo está hablando, ¿no? Entonces, de acuerdo a todo eso, yo decido cuál de estos usos es el que se le está dando. Supongamos que yo estaba en emergencia siendo atendida por un médico que hablaba solo inglés y, claro, me habla y yo sé este uso del could y me dice, this could have been worse, or this could be worse. This could be worse. Y le digo, wow, esto podría ser peor. Esto pudo ser peor. O sea, ¿cuál me estará diciendo, no? Va a haber un mayor contexto que me va a ubicar. Me dice, usted no tiene que estar moviéndose. Por lo tanto, usted no puede ir a trabajar. Porque si usted va a trabajar, tiene que subir gradas, bajar gradas, ir de un edificio a otro. This could be worse. Ahí no me queda ninguna duda que me está diciendo, esto podría ser peor. ¿Entiende? Entonces el contexto a mí me ayuda a decidir cuál de estos usos le está dando. Y es el mismo verbo. Entonces, ojo con eso. Y enseguida vamos a ver a otro modal. Vamos a ver al might. Porque este might, algunos lo consideran más formal que el would, otros dicen es que uno de estos tiene mayor probabilidad de que suceda, etc. Para mí este might, y no solamente para mí, o sea, vayan mirando, lo que hace es, lo único que quiero es que recuerden que solo les muestra probabilidad. No habla de pasado, simplemente también me sirve para expresar probabilidad, posibilidad. Por lo tanto, va a tener la misma traducción. ¿Cuál de estos tres implica probabilidad, posibilidad? ¿Ya se han olvidado? La primera oración que nos mostró. Nos decían, they might come to Bolivia. Tengo hermanas que viven en el exterior. Supongamos, no supongamos, el cumpleaños de mi mamá es en julio, va a cumplir 95 años. Y entonces, hablando con mi otra hermana, le digo, they might come to Bolivia for her birthday, para su cumpleaños. ¿Qué estoy diciendo? Ellas podrían venir a Bolivia para el cumpleaños de la mamá. También estoy mostrando posibilidad y probabilidad. Y hay otro verbo más que nos indica probabilidad y posibilidad, y ese es el may. ¿Sí? Ya son 2 días, yo que doy clases, o he dado clases a las 7:45 de la mañana. Y bueno, ya está empezando a ser oscuro todo el tiempo, ¿no? Antes todavía ya amanecía. Y listo. Cuando miro el cielo, puedo ver desde mi ventana, digo, mire, digo, it may rain later. Voy a ajustar esto un poco para que no esté tan separado. Y entonces digo eso porque veo completamente nublado. Hay nubes bien negras. ¿Cuál sería entonces eso en español? ¿Cuál sería su forma en español? ¿Podría llover después? Y Jorge Luis, porque al decir podría, está implicando una posibilidad, una probabilidad, ¿verdad? Pero hay otras palabras que tenemos en inglés, en español, que muestran esa posibilidad. Así como el inglés está mostrando de otra manera,
con el could, con el might y ahora con el may. Este may lo vamos a poner así. Puede que llueva más tarde. Puede que llueva más tarde. Llueva. Es esto una frase, digamos, que tenemos, puede que, y el verbo en su forma en el subjuntivo presente. También expresa probabilidad y posibilidad. Aquí voy a recurrir nuevamente a este texto para mostrarles lo siguiente. A ver aquí. Quita. Miren lo que dice en el segundo texto. May, construcción impersonal para expresar posibilidad. I may go, you may be, he may come, it may rain, we may send, you may write. Dice, fíjate en la posición diferente de los verbos. Entonces, ¿qué me está diciendo? ¿Cómo han traducido? Puede que. Se empieza con este. Por eso te dice, fíjate en la posición de los verbos equivalentes e invariables con puede que y may. Puede que yo vaya, I may go. Puede que tú estés. Puede que él venga, he may come. Miren cómo. Puede que llueva. We may send, puede que enviemos. You may write, puede que tú escribas, ustedes escriban. ¿Sí? Entonces dice, este también está usado para expresar posibilidad. Pero miren su traducción. Puede que. Otra cosa que aprovecho para mostrarles de esto es lo siguiente. Este may también se utiliza, dice, para pedir y otorgar permiso. Ejemplo. May I come at 4? ¿Sí? Tengo algunas amigas que saben que estoy mal y que querían venir a visitarme y podían decir, may I come? ¿Sí? O sea, ¿qué me están haciendo? Me están pidiendo un permiso para venir, ¿sí? Porque saben la situación, etcétera, y tal vez no está con ganas de recibir o no hay quien nos haga pasar, etcétera, ¿no? Y yo puedo responder, yes, you may. Sí, puedes, claro que sí. O sí, puede. O no, no puede. ¿No? Y lo mismo hacer la pregunta. Esto se utiliza, dice, en situaciones formales. Porque lo más común es que digan, can I come? ¿Listo? Pero tengan por seguro que si en una situación formal, en la universidad, se van con una beca, no sé, a Oxford, a donde guste, donde se les pueda brindar la posibilidad, y quieren entrar a la oficina de su docente, le van a decir, may I come, please? Yeah, sure, van a decir. Entonces, esa es la idea. ¿Listo? Eso quería compartir con ustedes y ahora volvemos acá. Entonces, eso muestra la posibilidad. Veamos qué otro más nos falta. Ya hemos terminado con todos los verbos. Aquí no lo he puesto. No voy a poner al may. Pero hemos terminado con los verbos de la familia del poder. Veamos a los de la familia del deber. Estos verbos de la familia del deber son 3. Y empezamos entonces. Nuevamente yo necesito tener los sujetos para hablar de ellos. I, you, we, they. Y las 3 personas, he, she, it. Bien. Quiero usar este primer verbo, must. Todos lo usan, no cambia. Pero sí, una vez yo les digo en inglés, debemos, ¿qué te van a marcar? No sé por qué se ha salido, se sale. Algo está pasando. Me ha pasado igual en la otra clase. Me he dado cuenta. Si es eso lo que me iban a decir, ¿no? Aquí está. Entonces dice, must. Pongo I must, debo. We must, debemos. He must, debe. They must, debemos. ¿No? Invariable en inglés, pero sí en español va variando. ¿Qué implica esto? Yo pongo, a ver,
quiero, viajo, no sé, a Santa Cruz, a Sucre, donde guste, y me voy a alojar en un hotel, en un alojamiento, en un hostal. Listo. Les digo, tengo una reserva. ¿Cómo se llama? O ni siquiera me preguntan cómo se llama. ¿Qué nos pide? Nos dicen su carnet, su pasaporte, si estoy en el extranjero, ¿no? Entonces, we must present, show, hand in, sería entregar. Voy a poner present our ID. Mi verbo moda, que como nos dijeron está siendo de auxiliar, y el verbo en forma base. Puedo presentar, y voy a cambiar incluso otro para que no. Show. Debemos mostrar nuestra identidad, ¿no? Un documento que muestre nuestra identidad, que avale eso. Ahí tenemos. Must implica una obligación. Sí o sí, como ahora yo les he dicho. You must have a picture of yourselves. Pero una foto clara. A picture of yourselves. ¿Ven? Tienen que tener, deben tener, más que tienen, deben tener. Es una obligación. No es un favor ni nada. No hay opción. Ahora, ¿qué sucede si yo uso el otro moda? El otro moda va a ser el should. Este should ya nos permite cierto relax, por decirlo así. Vamos a poner that should diga, los estudiantes que ingresan y no pueden ingresar directamente porque no están con la cuenta institucional, ¿no? Yo digo, hace ratito se van, no puedo dejar de hablar o algo, inmediatamente poner. Digo, they should be more patient. Deberían ser más pacientes. O sea, de esto que es, debemos mostrar nuestra identidad. Deben tener una foto. Ahora estamos en deberían ser más pacientes. Suena a un consejo, si gusta, si quiere, ¿no? Esa es la idea del should, su diferencia con el must. ¿Estamos hasta ahí? Y el último moda de este grupo de la familia del deber, aquí lo voy a poner. Action. Este es el único modal que tiene una preposición, así que lo acompaña. ¿Y por qué lo pongo de esta manera? Porque este ought to, ¿sí?, tiene la misma traducción que el should. O sea, igualito que el should. No que el más ni nada, solo que este. Entonces, en esta oración podríamos decir, ellos deberían ser más pacientes. ¿No? Bueno, nos faltan dos modals. ¿Cuáles son? Estos de acá que les puse que no tienen una traducción propia, les dije. El will y el would. Pero sí influyen en el verbo al cual están acompañando. ¿Sí? A ver, vamos a recorrer así más rápido. Bien. Entonces aquí vamos a poner will. Solito will sería testamento,
también hay voluntad, deseo de algo. Necesito ponerle un sujeto. El sujeto puede ser I will. Y me falta uno, el will. ¿Listo? Le acompaño con un verbo, porque recuerden que es auxiliar de otro verbo. Y le voy a poner I will I will study. Esto. Estudiaré. They will study. Estudiarán. She will study. Estudiará. We will study. Estudiaremos. ¿A qué me está ayudando este will, este modal? ¿Qué está haciendo con el verbo estudiar? Lo está poniendo en un tiempo. ¿En cuál? Futuro simple. Porque hay otro futuro que les voy a mostrar cuando veamos la forma ing del verbo. Entonces aquí es futuro simple. Estudiaré. Si pongo we will study, estudiaremos. Entonces lo pone en un futuro simple. Y este otro, el would, con el mismo study, ya no es estudiaré. Ay, si tuviera más tiempo. Ay, es que yo trabajo. Es que tengo un hijo. Es que tengo otros cursos que estoy haciendo. Es que un montón de cosas. I would study. Pero todo esto no me deja estudiar. I would study sería esto. Estudiaría. No es lo mismo que estudiaré. Estudiaría que les hace pensar que hay muchas cosas que como que me están impidiendo. O sea, tengo la buena voluntad, pero no. ¿Sí? O hay algo que me impide. Yo iría a la universidad. I would go to San Simón. Estoy con baja médica, no puedo, no debo. Entonces sería, I would go to San Simón. Iría a San Simón. Diferente si les digo, jóvenes, I will go to San Simón. Iré a San Simón. Ya está. I'll be back, como dice Arnold Schwarzenegger, ¿no? En Terminator, ¿se acuerdan de esa frase? Es famosa. I'll be back. No dice I will, porque lo ha usado la contracted form, la forma corta. I'll be back. Regresaré. Volveré. Esa es su frase, ¿no? Icónica. Cuando uno dice eso ya se imagina a Arnold Schwarzenegger diciendo eso al final de la película. Entonces, él usa este de acá. I'll be back. Regresaré, volveré. Si hubiera dicho I will be back, regresaría, retornaría, pero algo le va a impedir seguramente hacerlo. Entonces, con esto hemos terminado los modal verbs y todas las oraciones están en forma afirmativa. Todas, en todos mis ejemplos, todo lo que les he puesto, les ha mostrado eso. Pero no siempre hablamos en forma afirmativa, también usamos la forma negativa. Y en eso, estos verbos se parecen al verbo to be, jóvenes. Es decir, ¿qué hemos hecho con el verbo to be? Teníamos todos nuestros sujetos. Tenemos ahora un modal verb, puede ser can, puede ser must, puede ser will, etc. ¿Y qué hacemos? Añadimos el not. Tal cual vimos con el verbo to be. Lo mismo. Solo que algunos de estos verbos tienen su contracted form, su forma corta, no todos. ¿Cuáles son los que tienen esa forma corta? Tienen el can't, que a veces también lo pueden ver con las dos N's juntas, el can't. También tiene el couldn't,
tiene su forma corta. Al might no tiene, may tampoco. El must tiene, es mustn't. Mustn't. El should también tiene, shouldn't. Ought to no, el ought to es ought not to. Tiene el will, que es won't. Y tiene el would, que sería wouldn't. Esas son los contracted forms de los verbos. ¿Qué sucede para hacer preguntas? En las preguntas también hago como con el verbo to be. ¿Qué hacíamos con el verbo to be? Hacíamos un cambio en el orden, ¿verdad? En lugar de empezar por el sujeto, empezábamos con el verbo. Pues lo mismo hacemos aquí. Tenemos que anteponer el modal, ponerlo aquí adelante, y luego el verbo principal se puede quedar, go, study, no sé, withdraw, es otro verbo que tiene, etc. Y ya es mi pregunta. El verbo principal se queda acá. El auxiliar es el que se viene delante. Cualquiera de ellos puede ser auxiliar. Will they study? Will she withdraw money from the bank? ¿Sí? Should they go to Santa Cruz o to La Paz? Entonces, esto comparte con el verbo to be que se pone delante. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿No? Bueno. Entonces, jóvenes, vamos a terminar aquí la clase. Como les dije al inicio, yo voy a subir algunos enlaces. Voy a empezar a hacerles crucigramas. A veces tomo como examen un crucigrama para que ustedes puedan ir practicando estas estructuras que estamos viendo con el verbo to be, con los modal verbs, los otros tipos del verbo to be, etc. Y, ¿sí, John? ¿Puedes repetir, por favor? ¿No? Recuerden que mañana no vamos a tener clases porque tengo una cita médica justo a la hora con ustedes, 11:20. No siempre puedo escoger yo los horarios que quisiera, y además esta cita me la ha dado previa el doctor desde hace 2 semanas. Y nada, no me queda otra más que faltar. Ya saben que aquí estamos haciendo un esfuerzo, que a pesar de estar con baja, pues estoy dando las clases de manera virtual, una vez que me dieron luz verde para hacerlo. Y nada. Y la grabación, seguramente su compañero me la va a pasar más tarde. Y si no hago hoy, pues en el transcurso de mañana o algo se los voy a subir. Yo trato de hacerlo el mismo día, para que vayan chequeando, repasando, etc. Bueno, eso sería todo. Entonces conmigo nos vamos a ver el jueves, como hoy directamente. Bueno, muchas gracias.